La idea de que tenía hoy era retomar un poco la dinámica de Wyckoff. Tengo previsto ya para octubre, como os dije, el seminario desgranando el libro de Han Pruden, que es el mejor, es un libraco espectacular. Quiero hacer algo muy chulo, va a ser un curso en sí, sobre lo que Han Pruden nos legó. Yo creo que Han Pruden es el mejor divulgador de Wyckoff, incluso mejor que Wyckoff, en mi opinión. Pero bueno, hoy sí que creía que podía merecer la pena, bueno, una clase un poco de repaso, de dudas. Yo quería empezar con el SP500. Bueno, a ver, en cuanto al mercado y por retomar un poco ideas de Wyckoff. Venga, SP. ¿Qué veo interesante yo del SP? Bueno, a ver, este es el gráfico mensual. En las últimas clases, que ya lo tuvimos antes del verano, etcétera, creo, si no es así, ahora lo comento, que en estos mínimos que hizo aquí el SP500, yo creo que se ve una estructura de acumulación de Wyckoff bastante noble y que marca un poco ahora el terreno de juego, ¿no? Lo más inmediato. Sí, ¿Cómo es esta estructura de acumulación? Pues yo creo que se ve muy bien. Tenemos aquí el PS, el preliminary support, es decir, el precio después de todo este máximo llega y hace un rebote y eso ya nos define en el rebote el AR y el rango de trading. ¿Vale? La R y el rango de trading. El rango de trading es donde está plantada la demanda, la zona de 3.600, y donde está plantada la oferta, que es la zona de 4.200. Clave. El precio de nuevo encara la zona del PS, y qué casualidad, ¿vale? Entre comillas, casualidad, con tono irónico, que ahí aparece todo ese volumen y es casi una vela de estas de vuelta, ¿no? Que le llaman railroad o lo que sea. Pero la idea importante bajo Wyckoff es que esta vela, que aparenta ser muy bajista, o sea, cuando esta vela está tirando para abajo con todo este volumen, lo que hay que ujú, entender es que en ese momento el mercado está diciendo, estoy presionando a la baja, porque estoy aumentando el volumen con una vela de rango amplio, volumen creciente, que en principio está superando estos mínimos, mínimos que en principio no sabemos si están más por aquí o por aquí, porque sabemos que es una zona. Muy bien, vale, bueno, en esta vela bajista, claramente bajista y con intención, no podemos precipitar esto se va a dar la vuelta. Hombre, con Wyckoff hay que tener cuidado. Pero claro, la clave es cuando de repente hace dos velas, el railroad normalmente es que la próxima vela supera ya el cuerpo de la siguiente, o si puede ser incluso la cola. Pero bueno, aquí ha necesitado dos velas verdes. Es cierto que esta última no tiene un volumen superior, el railroad ideal es que la vuelta tenga todavía más volumen, lo que denota es que todo este volumen que aparentaba ser bajista, lo que realmente ha sido al final es una acumulación, ha habido todo ese volumen es porque ha entrado todavía más demanda en la zona de soporte y luego la demanda activa es la que empuja y termina superando a la oferta. En cualquier caso, ese gesto de vuelta, que además con este volumen y la vuelta está en un sitio clave, yo creo que se ve bastante bien que estamos ante un sprint, ¿vale? Un sprint que como normalmente debe ser, perfora un poco la zona de PS. Me da igual que el PS lo coloquemos aquí o aquí, es una zona, ¿vale? Pues, si queréis, yo muchas veces pues, marco dos rayitas, ¿no? Para denotar que estamos hablando de zonas, no de dígitos exactos. ujú. Pero bueno, se ve la idea. Bueno, aquí se genera una zona complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser cuando estamos en esa parte superior del canal, del rango, con velas que se estrechan e incluso esta vela, ¿no? Que tiene un rango pequeño y bajista. Sobre todo me estoy centrando en estas tres velas, ¿no? Sí, Claro, ahí siempre está la duda de, oye, el rango disminuye con respecto a estas velas de intencionalidad y también esta vela de intención bajista, disminuye, el volumen decae, fijaros que la negociación que hay aquí es menor que la que ha habido en mínimo, relativamente cae la negociación y estamos en una zona de techo. Entonces la pregunta normal es, oye, ¿esto está anticipando una zona de un momento de no demanda o de no oferta? No demanda sería velas de rango estrecho con poco volumen que anticipan una caída, porque no hay demanda y por eso nos ujú, rompe para arriba. Y no oferta sería justo lo contrario, que es lo que ha pasado. Poco volumen, pero realmente es porque la oferta no presiona. Bueno, yo siempre digo lo mismo. En rigor es imposible saber qué va a pasar. O sea, ahí hay una dualidad. Nosotros antes lo llamábamos zonas dúo, porque es que no lo podemos saber. Podemos jugar con probabilidades, es decir, por ejemplo, bueno, venga, pues yo voy a jugar con la probabilidad de que sea una zona de no demanda. Si es no demanda,
quiero apostar a que esto va a caer. Bien, fantástico. Bueno, pues sitúa el stop por arriba, por si te equivocas. Y al final es una zona de no oferta. Ya está, es que más no se puede hacer. O sea, yo voy a anticipar que es una zona de no oferta. Bueno, bien, ¿cómo lo podemos encarar? ¿Podemos entrar ya o esperamos a la ruptura? ¿Vale? Otra opción, no lo sé. Es una zona dúo, no voy a entrar en este momento un poco de ambigüedad, voy a esperar a que rompa, ya sea para abajo y rompa el rango por la zona de soporte o rompa el rango por la zona de arriba de oferta, que para mí es la más conservadora. Yo sé que en muchas ocasiones ser conservador está enfrentado con entrar, con operar. Bueno, vale, pero se trata de minimizar errores. Y es cierto que en esa zona dúo, zona de poca demanda-oferta, no sabemos exactamente cuál de las dos variables es la que va a terminar empujando al mercado. Sí que creo que se empieza un poquito a dilucidar cuando vemos esta vela de rango amplio con volumen creciente. Aquí hay una intencionalidad de la demanda. Pero cierto es que no rompe el rango. Y luego hay un par de velitas de rango muy estrecho y poco volumen. De nuevo se podría haber quedado la situación como no demanda. Ha habido algo de presión, pero no suficiente de presión para romper, esfuerzo resultado, y luego la demanda muere y el mercado podría haber caído aquí. Es que Sí, eso hay por que eso. tenerlo claro. Es que, no, Y si miras el rango de la vela siguiente, es lo que a ¿cuál, mí ¿esta o es esta? la siguiente, la de Esta, derecha. esta está Esta es la claro, que me claro. confunde. Esta es la que me confunde. No, 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 esa es la que rompe el equilibrio. Sí, pero fíjate con el rango y con el volumen, porque si miras la antecesora, forma de cruz, pero con un poquito más de rango. O sea, es lo que a mí me llega a pensar No, no, no. de que esto se termina o no. No, no, a ver, no te creas que haya una vela doji, me da igual que sea doji o poquito rango, y volumen bastante alto. Es verdad que ese volumen no es muy alto, pero sí que es más que el anterior. Por lo tanto, aquí ha habido un aumento de la actividad. Correcto. Ahí lo que estamos viendo es directamente es que en la zona de oferta, que es lógico además que así sea, ha entrado oferta un poquito más superior, pero esa oferta no ha conseguido tirar el mercado. O sea, entonces, por lo tanto, ahí vemos entrada de oferta, un taponcillo de la oferta. Sí, Es normal, yo entiendo que alguien ante esta vela doji con un poquito de volumen creciente diga, ay, no me fío del largo, no voy a tener un poquito de cuidado. Yo del corto tampoco me fiaría por esta vela de aquí, que esta sí que es de intencionalidad. E sí. incluso si esto es una corrección, fijaros que en esta corrección los mínimos son crecientes, o sea, hay una cierta ganancia por parte de la demanda. Por lo Sí, tanto, yo esta vela de doji creo que denota un poquito de ventas por ese aumento de volumen, pero yo lo veo peligrosillo para el corto porque la estructura de esta corrección de grado menor es ligeramente de presión de la demanda. Pero vuelve a lo mismo. Si alguien no lo tiene claro, porque esta vez son matices y tal, no sé qué, y quiere apostar por el corto aquí, el stop no debe ir más arriba de por aquí, no debe ir, porque ese es el rango. ¿No? ujú, O sea, si quiere apostar por el corto. A mí alguien me entra en corto aquí, o apuesta que esto se va a ir para corto, y yo digo, joder, a ver, hay algún elemento en contra que creo que dentro del volumen que creo que es significativo, esto mismo que estoy diciendo, pero bueno, no era ninguna locura. Era el momento en el que podría la oferta en la siguiente vela haber terminado de rematar la faena, ¿no? Porque aquí se nota un poquito más perdón, aquí, un poquito más de presión de la oferta por este aumento, ¿vale? Que no se ve sí. aquí. Sí, Pero pero esto es, además me termina mucho de convencer. Esa vela doji es la que a mí me trae cabeza porque no rompe, está en el rango, pero no acaba de romper, no no, hace. no, es un poquito trampa, claro, claro, eso pasa muchas veces. Tú a lo mejor imagínate que tú vas viendo un poco la subida y dices, esto tiene que romper, romper, y te hace, pero Sí, esto es vela mensual, ojo, y no termina de romper. Hay un doji que suele ser indecisión y con un poquito de presión de oferta, normal que ahí entre en duda sobre el largo. ujú, Creo que el corto también debería generar dudas por esto que digo. La intencionalidad yo creo que aquí se ve, esto es la corrección que además tiene mínimos crecientes, y esta también ujú, es intencionalidad y además con un volumen. Por lo tanto, se notaba que la demanda estaba atacando, ¿vale? Pero ujú, no termina de rematar la faena aquí. Y de hecho aquí se encuentra con un piquito de oferta que la puede liar. La puede liar perfectamente. La puede ujú, liar. O sea, mi opinión es que en este tipo de cosas no se entre. Es decir, yo lo tengo muy claro. Para mí, las mejores situaciones de entrada son los sprint, ¿no? Como idea genérica, porque luego en una corrección
por ejemplo, que podríamos vivir ahora aquí en una especie de back, se puede dar un sprint. Por lo tanto, sería un sprint dentro del back, pero sería sprint. Por lo tanto, esto para mí no es ningún sprint, es si acaso una corrección. Si lo queremos mirar un poco por Elliot, podría ser una A, B y C, ¿no? Pensando en el corto, ¿eh? Bueno, es una entrada que tiene argumentos, pero no ya de por sí, para mí no es una entrada interesante porque no es el sprint. El sprint es el momento del engaño donde puede haber más rebote y por lo menos que el precio venga a la parte superior del canal. No sé si romperá, pero por lo menos a la parte superior del canal. Otra cosa, muchas veces, y esto yo creo que también es interesante decirlo, cuando uno consigue posicionarse en el sprint, vamos a suponer que hemos podido entrar aquí largo en el sprint, yo siempre hago el mismo modelo mental, ¿no? No tenemos otra manera de trabajar, modelo mental. Bueno, si yo consigo entrar en este sprint, me interesa, en la medida de lo posible, que mi entrada esté lo más cercana a la zona del rango. ¿Por qué? Porque mi primer objetivo y probablemente el más jodido de gestionar va a ser la parte superior del canal, es decir, los 4.200. Yo sé que ahí, en 4.200, la oferta tiene un incentivo maravilloso para empezar a liarla y empezar a entrar. Por lo tanto, yo sí aquí consigo entrar largo. Para mí, y creo que es interesante este planteamiento, lo digo para que vosotros al final lo metáis también en vuestro ideario de operativa. Me interesa ya que este potencial recorrido dentro del rango sea hermoso, que por lo menos me dé beneficios, porque hay muchas posibilidades de que aquí lo tenga que abortar. ¿Vale? De hecho, yo en intradía, cuando hacía mucho intradía, ya terminaba por cerrar directamente y ni me planteaba. Y si alguna vez entrabas con dos contratos, uno lo cerraba y el otro lo gestionaba para ver si rompía. ¿Vale? Claro, es una faena que te haga un sprint, brum, que de pronto se te venga aquí muy en mitad del rango, tú entres aquí y tú digas, ostras, es que de aquí a aquí arriba estoy como sin aire. O sea, a mí me recuerda a las películas estas de detectives o lo que sea, donde alguien se cae con el coche al río y empieza a medio ahogarse, ¿sabes? Y está con el techo del coche ahogándose con el agua. Ostras, entrar aquí largo con todo este techo del coche, ¿no? De hormigón que te puede aparecer la oferta y frustrarte la subida y hacer que el precio caiga, es que la tienes muy jodida. Porque además el stop aquí en una situación muy arriba, cierto es que lo puedes intentar situar por debajo de esta corrección de grado menor. Vale, te lo compro. Pero es que tampoco sería nada raro que el precio volviese otra vez a testear la zona del PS y aquí se recuperase y luego tirarse para arriba. Por lo tanto, es que te van a saltar, te va a saltar el stop. Y claro, ya llevarte el stop debajo del sprint, que sería el peor stop técnicamente correcto, bueno, está bien, pero es que ya estás asumiendo a priori un riesgo de aquí, de 4.000 en este caso, abajo del sprint enorme de todo esto, con respecto a un beneficio que sí, que si sube y rompe, fantástico, pero que ya sabes que tienes un hándicap enorme en el techo de hormigón. Entonces, lo ideal en este tipo de sprint, ¿no? Que lo que yo busco es que sea un sprint que de alguna manera me permita entrar lo más cercano posible al suelo para que por lo menos hasta el techo tenga yo margen y pueda ganar algo y pueda gestionarlo. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde también quería llegar con este argumento? Que no nos podemos engañar, que cuando uno entra aquí largo y el precio tarda, me da igual que sea mensual, semanal, porque esto es fractal y se podría aplicar a cualquier tal, pero tarde una vela, dos velas, tres velas, cuatro velas, cinco velas, seis velas en romper y rompe a las siete, esto es difícil de gestionar. Esto lleva a que mucha gente, de manera totalmente humana, termine precipitando la salida porque no se fía. Y hay que asumirlo. Hay que asumirlo. ¿Cómo podemos gestionarlo? Hombre, si conseguimos una entrada muy buena, muy abajo, pues tendremos más margen para, oye, no me importa, ¿vale? Porque sé que más o menos estoy cubierto y tal. Si entro muy arriba, lo voy a pasar canutas, lo voy a pasar fatal. Imaginad entrar aquí a mitad de rango, ¿vale? Porque me he precipitado, no me lo quiero perder, ¿vale? Sí, estás en mitad de rango y ahora pasas una vela, dos velas, tres velas perdiendo. Pero olvidemos que esta vela, incluso esta, ¿no? Bueno, no sé en cuál podríamos haber entrado, pero todas estas velas, quitando ya esta y esta, ha tenido muchos momentos por debajo de tu entrada. Por tanto, vas a estar en negativo, en positivo, en negativo. Estás encerrado, estás muerto. Y llega un momento en que emocionalmente eso es muy difícil de gestionar, porque ya no sabes ni dónde estás. Te agarras a la esperanza de que eso suba. Y al final aguantas, aguantas. En este caso, a lo mejor te habría salido bien, pero no lo gestionas de una manera adecuada. Tanto, en mi opinión, lo mejor es el sprint,
en lo situado lo más en el suelo posible. Y desde luego aquí corto, no lo veo bien por todo esto que estoy argumentando y en este caso concreto, porque este es el SP500 que estamos hablando, que al final es un índice que tiene un sesgo alcista brutal. Por lo tanto, yo creo que en el SP, sobre todo cuando hablamos de dimensiones grandes, es una locura apostar a corto. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. En intradía sí, porque en intradía sabéis que es casi un juego de suma cero, ¿no? Tenemos sesiones alcistas, bajistas, etcétera, bla, bla. Pero cuando nos vamos a dimensión mensual, de largo plazo, bueno, es que tampoco, hasta que yo creo que estamos de acuerdo. Todo el mundo ve el sesgo alcista, ¿no? Y esto está solo del año 2000. Pues si nos vamos más atrás, el mercado es tremendo, ¿no? Entonces, esto se rompe el equilibrio, esto es una zona de equilibrio, lo que hemos hablado muchas veces. Bueno, esto, por seguir argumentando con Wyckoff, esto es lo que podríamos llamar last point of support, last point of support. Esto lo podríamos llamar un secondary test, ¿vale? Dentro de la fase D, perdón, CD, sí. Y este sería el signo de fortaleza. Este ya es el signo de fortaleza. Sign of strength, signo de fortaleza. Voy a poner otro un poquito grande, ¿vale? Donde de nuevo se ve un poco de intencionalidad de la demanda, ¿vale? Aquí se ve cómo aumenta aquí, pero tampoco es extraordinario. O sea, es decir, pero no, que no sea extraordinario. Yo en ocasiones ya os he hablado de la paradoja que hay en, en cuando el precio rompe zonas importantes con mucho volumen. Ahí se plantea una paradoja que yo muchas veces lo pongo con la metáfora de la metáfora del tío dentro de la habitación. Claro, cuando el precio rompe una zona importante, que una zona importante es esta, por una parte es positivo que lo haga con vela de intención, es decir, vela de rango amplio, cierres máximos y volumen creciente, pero por otra, es verdad que si lo hace con un volumen demasiado creciente, enorme, 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 lo que está transmitiendo, la información que transmite es que el volumen de oferta que había aquí, el nivel de oferta que había ahí, era tan enorme que la demanda ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para romperlo. Ese esfuerzo extraordinario puede implicar el agotamiento de la demanda, que la demanda de pronto se quede sin fuelle porque se ha desgastado en ese gesto de intencionalidad e incluso que con ese gesto de intencionalidad haya percibido toda esa cantidad de presión vendedora que le lleve a abortar misión, es decir, a no seguir insistiendo. Momentáneamente vemos la ruptura con un montón de volumen, pensamos que es bueno, pero de pronto lo que estamos al final se ha pasado de frenadas, como si te pasas de esfuerzo. ¿No? Esto es como el deporte, está muy bien hacer deporte y tal, con pesas y tal, pero si haces demasiado esfuerzo, llega un momento que la sobrecarga en los músculos te puede dejar una semana agotado. Bueno, pues eso, en mi opinión, aquí hay una vela de intencionalidad que no está nada mal. No está mal, es verdad que ya digo, no es un volumen extraordinario, pero es un volumen creciente, pero un volumen extraordinario enorme podría denotar muchísimo agotamiento de la demanda en ese gesto de ruptura. ¿Vale? Por tanto, yo hasta aquí veo sano el mercado y de hecho yo he sido y todavía soy optimista con el mercado en general, pues porque veo una estructura de acumulación donde ha habido gestos de demanda muy relevantes de acumulando, aguantando la zona y ahora rompo con internacionalidad. Pero claro, cada zona de resistencia es una zona que tenemos que volver a evaluar y el precio ha llegado a máximos históricos. Es lógico que ahí puedan suceder cosas. Es que es lógico, es máximos históricos. Ahí de nuevo la oferta puede tener incentivos en entrar. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Vela relativamente bajista, bueno, podríamos decir casi también de rango pequeño, pero vemos también mucho volumen. Y ahora el mercado está cayendo porque la demanda de momento se está retirando. La demanda se está retirando porque ha visto en el techo que hay oferta, es una zona además significativa, que no solo la van a percibir como significativa los operadores de volumen, sino cualquiera que mire gráficos sabe que estamos en una zona relevante, máximos históricos del SP500, no es moco de pavo. Y ahora la demanda está desaparecida. Fijaros cómo esto está cayendo sin volumen.
También la oferta, pero la oferta de momento no necesita mucho esfuerzo para que caiga el precio porque la demanda no está. Entonces yo creo que ante un escenario como este, hay que poner la mirada en el back. Esta es la zona clave en el corto plazo. Esta zona va a ser clave. Vamos a ver cómo reacciona aquí el mercado. Si el mercado rompe esto a la baja, esta zona la rompe con intención, en definitiva, sería como una especie del railroad, lo que hemos vivido aquí, pero con más velas. La vía del tren de subida es esto, y luego la de bajada es esa vela de intención. Será muy importante si rompe con intención. Si rompe con intención y vuelve y regresa dentro del rango del canal, yo ahí me asustaré, entre comillas, ¿no? Porque creo que sí que podría ser un indicativo de que el mercado podría seguir cayendo hasta la siguiente zona de soporte significativa, que son la de 3.500, 3.700, que es donde la demanda por última vez vio señales de vida, señales de intencionalidad, de sujetar al precio. Oye, y esto, uy, que tiro algo. Y esta caída sería, esto es el SP, sería de crisis, o sea, sería de recesión, sería de pánico en el mercado. Y daría mucho que hablar, daría muchos titulares. Y además, si llegase, pues tendríamos que ver qué sucede aquí, porque que llegue aquí no es sinónimo de que se gire. Como la oferta siga potente, pues podría venir un segundo tramo bajista y darle caña. Por lo tanto, para mí es clave esta zona. Es clave esta zona. De momento el sesgo es alcista para mí. Igual que lo era en esta vela, el sesgo era bajista. Es que no debemos anticiparnos. O sea, yo sé, hay que romper con el análisis, sobre todo en términos de Wyckoff, hay que romper con esa idea de intentar prever qué va a suceder, ¿no? Yo veo una vela y ya pienso que esto se tiene que girar. No, no, intentemos ser lo más pragmáticos posibles con respecto a la vela. Así es como hay que hacerlo con Wyckoff. Si yo tengo esto, voy a intentar ponerlo así. Así. Yo tengo que pensar que mientras esta vela está ahí, eso es intencionalidad bajista. Ese es el sesgo. Oye, la oferta está presionando, fijar. Es que hay que hacer un esfuerzo mental para ver el mercado, qué es lo que te está expresando. Que luego se da la vuelta. Fantástico. Cambiamos. ¿Vale? En este caso, una vuelta bastante rápida. No creo yo que esto para entrar, ¿no? Así, en esta dimensión, en el sprint hubiese sido fácil, ¿no? Y ahora lo mismo. Si esto al final termina siendo una vela bajista a corto, ¿vale? Y sobre todo rompe esta vela de intencionalidad, cuidado que el sentimiento ha cambiado, pero tiene que suceder eso. Si se aproxima a la zona de back con velas de rango pequeño, hay veces que encara el back con una vela de rango amplio y luego se frena y empieza a ver alguna pequeña. Cuidado, porque eso puede pasar. Pero lo ideal, la fotografía ideal es que se aproxime a esa zona de 4.200 con velas relativamente de rango más estrecho, volumen pequeño y si hay algún volumen alto, que sea también una especie de tipo doji, o poco volumen, que lo que denotaría es que la demanda está taponando esa caída. Eso es lo ideal, ¿no? Entonces, yo tendría la vista puesta en esto. Claro, esto casa mucho con la situación macroeconómica. No olvidemos que al final todo lo que está sucediendo con los tipos de interés va a ser clave porque, bueno, la Reserva Federal, ya sabéis, ha mantenido los tipos y al mismo tiempo ha hecho un mensaje un poco duro y sobre todo yo creo que lo más significativo es que ha ampliado el plazo o el número de tiempo, el número de meses que va a mantener los tipos altos. Los va a mantener por encima del 3-4%, por ahí tengo el dato. Voy a intentar verlo, que lo veamos, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, altos, por encima del 4% hasta 2025. Una política de tipos de interés altos normalmente deprime la economía, es antiinflacionaria, deflacionaria y deprime a las empresas. Y no olvidemos que estamos hablando del SP, que son empresas. Son las 500 empresas más gordas de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que
O sea, es muy clave lo que vaya a hacer la Reserva Federal en noviembre. Y un segundito, estoy intentando entrar en mi iCloud para ver las notas para enseñaros lo de los tipos de interés, que me imagino que habéis estado un poco al tanto, pero bueno, creo que puede ser interesante. Mientras vas cargando la página web, es que viendo el escenario y todo lo que estás diciendo, Ujú. ostras, digamos, para romper máximos y ir para arriba, tendría que haber mucha más demanda, que es lo que comentamos. Ahora a mí me da el sesgo bajista, porque con todo lo que estamos viendo y el gráfico, no me da que esto tenga que romper para arriba, sino que vuelva a testear la zona del sprint. No sé por qué tengo este sesgo. Yo me parece correcto porque para que rompe máximos yo creo que necesita intencionalidad. Pero yo creo que antes del sprint, que es una zona clave, estamos tú y yo estamos de acuerdo, zona clave donde la demanda tal, pero yo no descartaría el back, que es zona importante también, muy Sí, importante, que es ahí esta. no. Esta Sí, no la pero tú descartes crees que cuando, todavía. no, es que visto lo visto, es que tampoco veo ahí un gran, digamos, para romperlo para arriba, no lo he visto con tanta, aparte de la doji, pero no sé, yo veo que la oferta le cuesta menos bajar, digamos, ir para abajo. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, puede ser, pero lo que a mí me está transmitiendo ahora mismo el es que efectivamente la demanda de momento se ha retirado, se ha retirado. La oferta se ha posicionado en máximos, algo, o sea, ha habido desde luego entrada de oferta, y de momento la Correcto. demanda no está. Sí que creo que antes de que la demanda del do de pecho para arriba, tiene que recargar gasolina. Es decir, debería hacer algún gesto de acumulación, como puede ser este a lo mejor, es decir, alguna entrada de volumen importante en soporte, y me da igual que sea en 4200 o en la zona del sprint. Creo que son las dos zonas más importantes para que lo haga. Si lo hace en el back, da por sentado que esto puede pagar un buen subidón. Claro, a mí una cosa que me encantaría ver sería en el propio back, que fuese con rangos más pequeños, etcétera, y que luego en el propio back hubiese una entrada de volumen muy importante con rango estrecho, porque lo que me notaría es que están cargando el tanque de gasolina ahí. Y ahí entonces Correcto. diría, ostras, aquí se está viendo una intencionalidad de la demanda por sujetar esa zona de 4200 y por acumular en la zona de 4200. Y yo acumulo Sí. para luego atacar. Entonces ahí es cuando yo diría, ostras, eso me gusta. Pero después la siguiente pregunta es, si el back lo pierde la demanda, ¿por qué esperamos en el sprint que entre con todo? Porque a mí me da la sensación que una vez se pierda el back, yo creo que la demanda se lo cogerá con calma, porque es el segundo esgalón para esperarlos, pero ya creo que cogerá carrería para abajo, me da la sensación, ¿eh? Yo pienso en incentivos económicos. Yo aquí, en estos mínimos del sprint, yo he visto volumen de demanda. Este es el más Sí, claro. Entonces, la demanda propia, la misma propia demanda, tiene incentivos en defender esa zona. O sea, si ha sí, entrado en esa zona y el precio le ataca esa zona, muchos que han entrado por aquí, algunos han salido, otros no, tal, tal, pero muchos de sí. los que han entrado aquí empezarían a perder pasta si esto pierde los 3700. Por lo tanto, tienen un incentivo económico de intentar volver a acumular en esos dígitos. Vale, pero no me Entonces, parece, perdona, perdona. Diciendo eso, ya te digo que hace tiempo que estaba apartado, pero diciendo eso, por qué no defenderían con más fuerza el back? De esta manera tienes ese rango de margen, ¿sabes? Que digas, no, no, los que están aquí abajo situados de sprint de largo, en el back tienen que ir a muerte. bueno, es que son las dos zonas para mí más importantes. Una está antes y la otra está después. Voy a ver cómo se comporta primero en la primera. Yo no sé dónde van a actuar con más decisión. O sea, aquí hay un montón de razonamientos. O sea, ahora mismo, por ejemplo, el mercado está relativamente caro en términos de análisis fundamental, ¿no? De PER. Bueno, puede ser que la zona del back y como están los tipos de interés un poquito altos y tal, la valoración de todas las acciones sea un poquito menor y por lo tanto ahora mismo el mercado resulte caro. Entonces, ese incentivo de un montón de institucionales, de agentes económicos, etcétera, puede ser que esté efectivamente en el sprint. No ¿Vale? lo sé. O sea, hay argumentos para pensar que es eso. Desde luego, si el precio se va de nuevo a la zona del sprint tan bajo, el mercado vuelve a estar otra vez por un poquito debajo de la media en términos fundamentales. Y a lo mejor ya sí que hay un atractivo más interesante para entrar. Pero yo no lo sé. O sea, ¿por qué voy a primar una cosa sobre otra? ¿Voy a fijarme en las dos? Yo hablo de yo. Sí, sí, no, O no. sea, no tengo yo argumentos ahora de decir que hay un 54% más de posibilidades de que actúe en el sprint y un 60 y un 43 en el otro. Son dos zonas claves. Y quiero ver la reacción de esa demanda.
para apoyar si en un momento dado puede tener sentido acumular posiciones o entrar o construir Sí, cartera o esas empresas que uno tiene vistas, pues que sea un buen momento para entrar. No lo sé. Yo creo que son dos zonas importantes. Así a vale. priori no quiero descartar o priorizar una sobre otra. Yo Sí, estoy sí, no, pendiente de no. las dos. Pero desde Pues, luego esta del sprint yo creo que es muy importante porque es que además la demanda es que estamos viendo ahí en el volumen cómo ha plasmado su intención. sí, sí. Intención. Entonces, esta zona de sprint es clave. Es clave. Mira, aquí lo tengo aquí. Por cierto, os animo, tío, a utilizar, no sé si utilizáis iPad, pero estoy enamorado de la aplicación de notas. Estoy cogiendo aquí un montón de información, ordenándola y tal, y estoy encantado. Bueno, esto es lo que ha planteado la FED. Esta es del el actual, septiembre de 2023, y fijaros, la previsión que tienen para 2023 es que los tipos estén en 5,6, 2024 solo 5,1, eso no es nada, es una bajada muy... Siguen siendo unos tipos muy altos. Esto deprime mucho la inversión. O sea, fijaos que ahora mismo empresas, o sea, aquí hay que los tipos de interés que al final marcan el suelo más o menos de los tipos de la deuda, etcétera, y también de la deuda privada que se puede emitir a través de bonos, ¿no? Marcan dos problemas. Primero que empresas que ya tengan mucha deuda y que tengan que refinanciar su deuda en 2023, 24, 25, que es lo normal, que tengan mucha deuda que refinanciar en los próximos años y meses, la tengan que refinanciar a tipos altos. Eso es un problema porque le puede ahogar, esos son más gastos de intereses y por lo tanto las empresas tendrán menos beneficios y al tener menos beneficios valen menos. Y por lo tanto lo normal es que eso se refleje al final en su precio de cotización. Vale, eso por una parte, pero es que también merma la inversión. O sea, si tú eres una empresa que tienes proyectos de futuro y quieres acometer inversiones para que te den un retorno, ya tienes que ser más exigente en ese proyecto y en el retorno esperado, porque todas aquellas inversiones que mínimo no te den un retorno superior a ese 5%, las vas a descartar. O sea, ¿para qué me voy a construir una planta de no sé qué allí en la que espero obtener un 6% de rentabilidad? Si el coste de la deuda que yo necesito para financiar el proyecto me cuesta un 5%, probablemente un poco más, porque eso es la base, ¿no? Estos son al final lo que marca es un poco el tipo de deuda gubernamental, pero lo que puede haber luego a proyectos privados pues puede ser más. Tiene sentido. Por lo tanto, eso deprime la inversión, deprime la rentabilidad futura esperada y lo lógico es que deprima a las empresas. Entonces, yo creo que el mercado está también muy pendiente de lo exigente que es la FED. Fijaos cómo ha cambiado. En la penúltima, la previsión era tenerlo en 2023 en 4,6. Ya estamos en 5,1. 3,9. Esta se mantiene, 2,9 y 2,5. Es decir, lo mantiene durante lo que queda de 2023 y 2024 más agresivo. Aquí se ve también muy bien, ¿no? Estas son las diferentes opiniones de los diferentes miembros de la FED, como la dispersión que tienen en sus opiniones, pero se ve que en 2024 la media ha subido un poco, ¿vale? Está más cerca de ese 5 y pico que lo que marcaba en junio. Bueno, va a ser clave, ¿vale? Ese podría ser el contexto macro, alguna pincelada de lo macro, que podría ser un elemento más para alguno de los agentes de las instituciones para o bien defender el mercado desde ya o bien esperar que el mercado baje un poco más. Porque, bueno, si al final baja hasta el sprint y el mercado se vuelve a poner barato, el retorno esperado que tú puedes tener de las empresas americanas o el índice, pero del tejido empresarial de Estados Unidos aumenta porque lo estás cogiendo más barato. Entonces, los retornos que esperas obtener van a ser más rentables para el inversor porque lo estás obteniendo a un precio más barato. Entonces, claro, yo creo que es clave eso y yo creo que al final la demanda no ha terminado de dar el do de pecho porque la Fed, no digo que solo por eso, pero creo que el argumento macro, en este caso, los movimientos de los bancos centrales son importantísimos a nivel de decisiones de inversión. Bueno, yo creo que han visto ese tono un poquito más hawkish que le dicen, ¿no? Un poquito más agresivo de la Fed y todavía igual no está el contexto para que digan, venga, tiro para arriba. Vamos a ver cómo reaccionan desde el punto de vista de Wyckoff. Digo, vamos, en general, ¿qué es lo que yo quiero ver, no?
¿Qué sucede en el back? 4200, que creo que es una zona muy importante, clave. No olvidemos que también fue esta zona de soporte. Esto es una de distribución, ¿eh? O sea, esto si lo etiquetamos en plan rápido, tenemos aquí de una manera un poquito menos ortodoxa, ¿no? Menos bonita, pero tenemos aquí un PS, una R, tenemos aquí un Aptras, tenemos aquí un signo de debilidad, tenemos aquí el clásico last point no supply, que podríamos poner test, bien, no pasa nada, es casi lo mismo esencialmente, y tenemos aquí el deslizamiento del hielo o signo de debilidad. Por lo tanto, lo que era la zona de AR sigue siendo AR, en este caso de resistencia, ahora para mí es una zona muy significativa, yo la quiero ver. Pero claro, no me quiero adelantar. Es verdad que el planteamiento macro, ¿no? Ahí se está hablando ya, también es cierto cuando se habla mucho de recesión, por simplemente teoría de opinión contraria, muchas veces pasa lo contrario, ¿no? Y es verdad que todo el mundo está anticipando un nuevo periodo recesivo. No sé si estáis más o menos de acuerdo, ¿no? Pero claro, la FED está siendo tan agresiva con su política monetaria, ¿no? Lleva mucho tiempo con los tipos altos. Y parece que la inflación pues no termina de controlarse, pues claro, si la FED sigue apretando el cuello, pues la gente dice que al final lo normal es que se deprima el mercado. Así es como yo veo un poquito el mercado, ¿eh? Veo que efectivamente la demanda ahora está ausente, que hay elementos por ahí, ¿no? Por el ambiente que efectivamente son bajistas, por todo lo que he comentado, pero yo de momento tengo mi vista puesta en el back. Vamos a ver qué sucede ahí. Porque esto cambia rápido. Esto cambia rápido. Sí que puede venir una gran crisis, ¿no? Todo el mundo tiene la de los 70 y arriba. No sé si habéis visto la inflación de los 70 y la comparáis con la de ahora, ¿no? Y mucha gente hace la traslación de lo que pasó en aquel entonces con lo que está pasando ahora. Y si sucede lo mismo, lo peor está por venir. Esto lo podemos ver, por ejemplo, aquí en Trading Economics. Si nos venimos a Trading Economics, esta web también está estupenda, nos venimos a la inflación de Estados Unidos, ¿vale? Y si nos vamos a los 70, fijaros que se ve bien aquí. Bueno, también puedo en un momento dado, para que se vea mejor, 1985, a ver si me deja hacerlo bien cinta. Mira, fijaros que tiene la inflación en Estados Unidos tuvo una primera montaña que llegó al 6%, se llegó casi a controlar, luego se disparó hasta el 12%, se llegó casi a controlar y luego se llevó al 14%. ¿Vale? Si nos vamos ahora a la actual, fijaros, una montaña, dos montañas y tres montañas. Y aquí ya pues se controló bastante bien. Si nos vamos a lo actual, vamos a poner 2019 y 2023. Tenemos una montaña. Entonces mucha gente dice, cuidado que viene la peor. La montaña de 1970 se fue al 7, esta se ha ido al 8 y pico, y ahora podría venir lo peor. ¿Qué pasó también con los tipos de interés? Tasas de interés, Estados Unidos. ¿Vale? Vemos que en la primera intento de control se fueron al 12%, pero llegaron hasta el 20%. Entonces, bueno, no, me he ido un poco del hilo, pero es que está todo ahí, ¿no? Y hay mucha gente efectivamente que ve que el mercado, bueno, todavía necesita una corrección, necesita que esa crisis se exprese y que caiga. Es que no lo sé, o sea, es que no lo saben ni ellos, son escenarios. Yo sí que creo que al final la huella del volumen es la plasmación de sus decisiones, porque una cosa es lo que ellos me digan, cualquier Bill Ackman, ¿no? que pueden ser razonamientos fantásticos y hay que tenerlos en cuenta y hay que meterlos dentro de nuestra batería de conceptos a manejar y tal, a la hora de analizar, pero la plasmación de las decisiones de todos esos inversores es el volumen. Volumen, y ahora con Jair, pues order flow y volumen profile, ¿no? Es ahí. Vamos a ver dónde se posicionan, porque en función de dónde se posicionen, puede ser que el escenario se mueva de un sitio para otro. Y eso es lo que yo quiero ver en el back y en el sprint. Pero primero el back. Yo no lo doy todavía como muerto, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa.
Y si lo rompe con intención, pues fantástico, aquí no hay que... Esto no es a ver quién acierta, ¿no? Vamos a leer el mercado y en función de eso, pues a ver qué pasa. Sí que es cierto que como rompa el back y rompa el sprint con intencionalidad, ostras, lo vamos a pasar bien, ¿eh? Lo vamos a pasar bien con la prensa y con la crisis. ¿Algún comentario, Yair? ¿Cómo lo ves tú con volumen profile y order flow? No te he preguntado. No me lo has preguntado, es cierto. Pues hoy la verdad no he tenido tiempo de revisarlo, pero no sé si tengas el volumen ahí, lo ponemos rapidito. Eso es. Vale. Listo, perfecto. ¿Qué sacas Bueno, tú de entonces, aquí? a ver, ahí claramente se ve que tenemos el punto de control, que es donde más se han negociado contratos sobre eso que tienes ahí, 44.138 más o menos, exactamente. Entonces, esa zona va a ser muy importante, ahí, ahí pueden pasar dos escenarios, que justamente tú lo tienes marcado como el back. Eso El es. primer escenario que puede suceder ahí es que tengamos posicionamiento de demanda, ¿sí? Puede que ahí vayan a agregar posiciones los que hicieron el spring más abajo, ¿cierto? Estamos Esa en va a la ser una misma. zona, esa va a ser una zona muy, muy interesante a vigilar, digamos, en un contexto inclusive intradía, en el momento en que lleguemos acá, si llegamos a ver un spring en fase, digámoslo así, en fase menor ahí estaría perfecto para hacer una compra. Y Fijaros lo que está diciendo Jair, es lo que yo he planteado. Ese sprint que le está planteando es el que yo diría que me gustaría ver en el back, ese aumento de volumen, ¿vale? Con ujú, un vela rango pequeño que puede tener un poco de gesto de sprint y recuperar, ¿vale? No me importa. Pero sería interesante en esa zona donde efectivamente tenemos el pico de la campana. exactamente. Entonces, uy, no, mentiras, eso no es lo que quería hacer. Quiero es anotar. Entonces, bueno, esta zona para mí a vigilar es súper importante. Aquí pueden pasar varias cosas. El precio puede penetrar, pero luego va a entrar toda esa demanda pasiva a empujar el precio y lo siguiente más lógico es que nuestro target podría estar por acá. Eso es más que todo como un swing trade, ¿no? ¿Sí? Obviamente esto no tiene que ser necesariamente así armonioso, lo que puede hacer es devolverse, juguetear aquí un poco y así luego devolverse, sí. Pero entonces, esa zona para mí es importante, no tanto, bueno, aunque tú lo has etiquetado súper bien, pero a mí fácilmente yo puedo con un perfil de volumen determinar esos rangos o esas zonas a las que yo debo fijar mi atención. Porque finalmente aquí lo que tengo son muchas, muchas velas, pero sí es muy cierto que este perfil de volumen lo que me va a permitir a mí es determinar esas zonas a las que yo debo prestarle atención, ¿sí? Hay otras zonas importantes que estoy demarcando acá, como por ejemplo lo que es esto se llama Value Area Low y aquí lo que tenemos es un Value Area High, ¿sí? Entonces, normalizado, la mayoría del volumen se ha concentrado acá, pero aquí en esta zona también es cierto que pueden pasar cosas interesantes. Si el precio no es capaz de soportar esta zona del back, aquí muy seguramente lo que vamos a ver es una penetración del mismo, un pequeño back para terminar de derrotar toda la demanda que haya latente y el próximo lugar al que estaríamos viendo nosotros puede ser sobre este del PS o ya definitivamente hasta acá, la zona del PS que tienes aquí mayor. ¿Sí? Aquí es donde tú estás diciendo que, bueno, ahí puede ser un poco más barato y todo el tema, ¿sí? Sí. En este momento, también de acuerdo contigo, de hecho, en este momento estamos generando tendencias. Si, digamos, nosotros viéramos estas tres velas en semanal, ahí lo que estaríamos viendo muy seguramente es una tendencia bajista. Estamos viendo ya como tal tendencia y usualmente la tendencia ya hay dominancia de una parte del mercado. En este caso puede ser la oferta, ¿sí? Entonces, digamos, a un contexto macro, nada de largos, más bien empezar a trabajar los cortos sobre la zona que te acabo de comentar, sobre la zona del P y qué pena los dibujos y los mamarrachos, como decimos en Colombia, el POC, ¿sí? Eso merece mi análisis rápido utilizando ese volumen profile que has puesto allí. Fantástico porque Así que, coincidimos. No sé si has estado todo el rato, todo mi no, comentario, no, pero llegué hace 15 minutos. pues vamos, en la conexión en las zonas claves a vigilar y de cómo el mercado puede estar reaccionando ahora a corto con esa falta de presión de la demanda e Ujú. incluso con algo de oferta aquí arriba, Y ¿no? es Que se que, y ve es que tal, se nota, pues mira, entonces aquí definitivamente ha pasado algo. Esta zona es importante a vigilar también. Aquí ha pasado algo, de hecho, ha servido como soporte en cierta medida, pero esta vela que está acá ya cerró por debajo de ese nivel. ¿Sí? Entonces eso a mí me hace pensar, bueno, muy seguramente aquí tengamos un pequeño back y ya después de eso continuemos mm, a la baja. Y ahora recordemos que tú lo que tienes aquí es un contexto mensual, ¿no? Pero si nos sí, vamos, por ejemplo, a semanal o a 4 horas, ¿cierto?
Aquí en esta vela nomás lo que podemos ver son otros procesos. Por ejemplo, esta misma vela, esta sola vela puede ser distribución y podríamos ver un proceso de distribución muy, muy bonito, ¿sí? Entonces, sí me parece muy interesante eso porque finalmente esta temporalidad es grande, pero en temporalidades pequeñas podríamos ver aún con mayor minucia exactamente cuáles son esos niveles en los que me tengo que enfocar para yo poder determinar qué zonas son importantes. Esto es un clúster de volumen, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver en el curso. ¿Qué significan estos clústeres para mí? Eh, Otra cosa que quiero mencionar es que en este momento la forma es una forma tipo D. Eso quiere decir que hay en este momento armonía, en cierta medida, desde el contexto, desde septiembre del año pasado hasta ahorita, todo este año ha habido cierta armonía en el mercado, es decir, el rango que tú tienes acá, ¿sí? Entonces, en el momento en el que o esta zona se supere o esta zona se supere, va a haber muchísima inyección de volumen, va a ser muy, muy grande esa inyección de volumen y eso va a ser también un contexto muy interesante. Pero para sumarizar un poco, este sitio me gusta mucho, quiero ver cómo se comporta el precio por acá y tengo este área de juego. Si yo estuviese haciendo trading en este momento, esa sería mi área de juego para poderme posicionar. Interesante, interesante. Sí, sí, interesante. Ah, Yo esta zona intermedia no la valoro tanto. Con Ujú. Wyckoff esta de aquí, que te está Claro, marcando sí, esta no. tal, pero todo lo demás estamos de acuerdo. Dani, creo que ibas a comentar algo, perdona. sí, una pregunta. Él ha enfocado un clúster justo arriba donde tenemos el back y arriba, ¿vale? Este de aquí, correcto. La pregunta es, ¿el clúster de abajo también lo consideras importante? El que está justo de las palabras show, ¿sería interesante por la parte de Ese abajo, es antes de... el, Más abajo, este, correcto. ¿Este también lo verías importante antes de que lleguen al swing? ¿O qué diferencia hay entre el clúster de arriba y este, por ejemplo? no hay mucha diferencia, solo que en este es donde más se han negociado contratos. Pero estos dos son muy importantes, ¿sí? Y es que en velas mensuales, a ver, se ve poquito, la distancia se ve poca, pero si nosotros transponemos esto a 4 horas a semanas, pues la distancia es mucho más larga, ¿cierto? Entonces, ambos son importantes. Definitivamente, si yo llegase a ponerme corto en esta zona, pues yo pondría mi target más o menos por acá, porque aquí hay buena inyección de volumen, aquí hay liquidez que puede lo que hacer es devolver el precio. ¿Sí? Entonces, tanto este clúster de acá como este de acá son ambos importantes. Vale, vale. O sea, si pierden esto, es que la cosa pinta, o sea, Exactamente, sí. Si, el si eso se string, llegan a perder, muy seguramente, qué pena que te interrumpí ahí. Si eso se llegan a perder, muy seguramente esta es la zona siguiente en la que yo estaría poniendo atención. vale, Que creo que ahí perfecto. estamos de acuerdo. Lo que Sí, es pasa, lo que Enrique, hablábamos. Sí, sí, sí. y nada, es que usualmente cuando utilizamos el volume profile, yo a veces cambio entre Wyckoff y price action, entonces por eso comentaba que esta zona es un tanto importante, pero sí, desde Wyckoff, claro, no, a ver, desde aquí el PCY es donde yo pondría más atención, pero bueno, No, es... estamos de acuerdo. Es que fíjate que esta zona que tú tienes aquí, para Ujú, mí, es una zona de. Esto es lo que tú has comentado muy bien, esto es una pequeñita zona de distribución de grado menor para mí. Es correcto, un sí, pequeñito PS, un pequeño AR, tal, y aquí ajá, podría el show. Cuando esta es una zona relevante, que tú también la has trazado. Yo es que es verdad que le doy un pelín menos de importancia, la tengo ahí un poquito, total. porque por simplificar, y al final digo, hombre, las más gordas en este gráfico mensual son esta de aquí y esta de aquí. Voy a dibujarlo para que se vea bien, ¿no? Esta de aquí, Ujú, esta de aquí y esta de aquí. Pero por supuesto hay zonas intermedias, o sea, al final, sin duda. Y esta me la justifica por Wyckoff esta de grado menor, esta pequeñita distribución de grado menor, que es el AR ujú. ¿qué tal? Que aquí luego el profile te lo está diciendo. Pero me gusta porque, vamos, Dani y Eduardo, imagino que lo habréis visto, es que tenemos la misma visión, tenemos la información Sí, del volumen y sí. al final nos está, ya sea por la derecha o por la izquierda, nos está un poco enfocando a zonas que habrá que A vigilar, zonas. claro, todavía la capacidad de ver el futuro no la tenemos, yo por lo menos No, no, no no la tengo tenemos una bola todavía. de cristal No, que nos no, dé el yo futuro. no la tengo. Yo si algún día ¿Cómo me la era? encuentro en Amazon, pues la compro, pero no, fuera bromas, ¿no? Es verdad que hay que intentar mantener esa prudencia de, oye, es un escenario, vamos a ver cómo se comporta el mercado en esa zona y seguimos Yo creo que hay analizando. que, hay que tener algo muy en cuenta y es que si esta zona se respetase al 100%, pues todos andaríamos en yate. Anda que he hecho, totalmente, Todos andaríamos en totalmente. yate. En este momento todos seríamos ricos. Lo digo en Correcto. serio, o sea, y mucha gente también habla de que no, es los leones contra las gacelas. No, aquí estamos hablando de manos fuertes contra manos fuertes. Nosotros nos subimos a la tendencia como traders retails, ¿cierto? Sí, 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 Entonces, sí. ahora, si el contexto macroeconómico es saludable, yo creo que eso es lo bueno, ¿no? También combinar, digámoslo así, el contexto que tú puedas
tener macroeconómico. Esta zona muy seguramente se mantenga y eso lo que haga es que el precio tire para arriba. Pero bueno, hay que esperar.